Vamos a hablar de variaciones de las propiedades de los elementos con la tabla periódica, variación de las propiedades periódicas de los elementos. Entonces esto lo encontramos en el capítulo 7 del libro que usamos como referencia, lo tienen en varios textos también. Bueno, pensemos bien y tengamos en mente la tabla periódica. Para esta parte de la materia, para inorgánica, es conveniente que ustedes trabajen con la tabla periódica a mano. Esta es muy sencilla, tiene solamente los símbolos de los elementos ordenados, pero ustedes tienen otras mucho más completas, con muchos más datos, por ejemplo, número atómico Z, número másico o de masa A, incluso tienen a veces densidad, la configuración electrónica, todas esas propiedades, esos datos se emplean, se usan, tienen que saber localizarlos. Están en distintos lugares de acuerdo a la tabla periódica que usen, más o menos completa, pero familiarícense con utilizar la tabla periódica. Bueno, para hablar un poco de propiedades periódicas, vamos a empezar a definir primero lo que es la carga nuclear efectiva. Entonces pensemos en un átomo, aquí tenemos el átomo de sodio, que tiene 11 protones, Z es igual a 11, así que tiene 11 protones, y por lo tanto en el átomo neutro el sodio tiene 11 electrones también. Así que tengo 11 cargas positivas por los protones y en la nube electrónica 11 cargas negativas. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que los electrones más externos, ustedes ya tienen el concepto de orbital, por ejemplo, el electrón que está en el orbital 3s está más externo, más alejado del núcleo, no siente una atracción efectiva de los 11 protones que están en el núcleo. ¿Por qué sucede eso? Porque existe un apantallamiento por parte de los otros electrones. Tenemos el último electrón, el 3s, más externo, más alejado del núcleo, pero internamente tenemos 10 electrones más que lo apantallan. Apantallar es evitar que sea efectivamente atraído por el núcleo que está cargado positivamente. Entonces, lo que sucede es que ese apantallamiento hace que la carga nuclear efectiva esté afectada y no sea realmente la efectiva igual a 10 cargas positivas, que es lo que tiene el núcleo, sino un poco menor. La carga nuclear efectiva es menor que la carga nuclear que posee ese átomo de sodio. Tenemos el fenómeno de apantallamiento entonces y el concepto de carga nuclear efectiva. Aquí la tabla periódica representada con otra forma, no tan tradicional. Miren el bloque S, tanto del grupo 1 como del grupo 2A. Recordemos que los grupos son las columnas, los amarillos, entonces el bloque S, los metales de transición en celeste, y dentro de los rosas tenemos el bloque P. Cada columna, recordemos, es un grupo, y cuando hablábamos de períodos hablábamos de la fila. Entonces, cuando voy del potasio, paso por el calcio, el escandio, el titanio, el vanadio, sigo, voy al galio, al germanio. Eso estoy recorriendo un período, una fila. Entonces, diferenciamos entre períodos y entre grupos. Entonces, ¿qué es lo que se marca aquí? Queremos ver cómo varía el radio de cada uno de los átomos de estos elementos. Entonces, lo vamos a ver así, fíjense. El radio aumenta cuando voy en un grupo, desde arriba hasta abajo. Quiere decir que el helio tiene un radio o un tamaño menor al neón, al argón, al criptón, y el más grande es el xenón. Si me voy al otro extremo pasa lo mismo. El litio tiene un tamaño más pequeño que sus vecinos, los otros miembros de ese grupo. Quiere decir entonces que para cada uno de los grupos el tamaño varía disminuyendo desde arriba hasta abajo. Y eso lo podemos pensar, es fácil de entender, porque cada vez tenemos más electrones, la nube electrónica crece, se agranda. Si bien es fácil entonces observar cómo crece, entender por qué crece el tamaño, el volumen, ya por ejemplo lo que vemos como radio atómico crece desde el primero hasta el último miembro del grupo, eso es fácil, tenemos cada vez más electrones. Lo que no es tan evidente de ver es por qué el radio, fíjense cómo disminuye en el período. Si comparo el sodio, es mucho más grande que, sigo en el período,
por ejemplo, que el cloro. Eso es más difícil de explicar porque el cloro, recordemos, número Z igual a 17, tiene más protones, más electrones y por lo tanto también más orbitales que el sodio. ¿Cómo explicamos que sea más pequeño? Bueno, para eso tenemos que recordar el concepto de carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva del cloro es mucho mayor que la del sodio. Como la carga nuclear efectiva es mayor, el núcleo positivo atrae mucho más efectivamente la nube electrónica en el cloro que en el sodio. Entonces ese átomo es pequeño porque la nube electrónica está contraída más sobre el núcleo, más cerca, porque la carga nuclear efectiva es grande, es eficiente esa atracción. No sucede así con el sodio. Si volvemos al átomo de sodio, veamos, tengo carga positiva en el núcleo, pero como dijimos, los orbitales S, vuelvan a ver en la forma de los orbitales S, tengo el 1S, tengo el 2S y tengo el 3S. El electrón en el 3S está apantallado por esas esferas de carga negativa. Lo apantallan, son de la misma carga, negativa también, lo alejan, se agranda esa nube electrónica. Para el caso del cloro, tenemos los orbitales P, que son mucho más localizados, con lóbulos, entonces los electrones se ubican en sitios donde el apantallamiento es menor, es pequeño, y por lo tanto sienten esa atracción nuclear positiva sobre ellos que son negativos con mucha más eficiencia. Entonces, de esa forma, con el concepto de apantallamiento y de carga nuclear efectiva y entendiendo que los orbitales son sitios en el espacio donde se ocupan, donde están los electrones, entendemos cómo disminuye este radio. Prestamos atención a la tendencia en el radio atómico, aumenta desde la derecha a la izquierda en la tabla periódica, aumenta desde aquí arriba hacia abajo en el grupo. Así que esa tendencia nos dice que olvidemos de mirar, no prestemos atención a los valores. Fíjense que aquí dice 0,82, 0,77 Angstrom, una unidad de longitud. Angstrom es el radio del boro, 0,82, del carbono, 0,77 Angstrom. Olvidémonos por un momento de esos valores. Esta tendencia periódica me dice que sin saber los valores, el flúor es más pequeño, es bastante más pequeño que el litio, por ejemplo. Además también nos dice que el litio es más pequeño que el potasio, solamente por saber esa tendencia periódica y sin conocer los valores. Pero si ponen a observar los valores, van a corroborar esta tendencia periódica que tiene que ver con el radio. Y eso está muy relacionado con la otra propiedad periódica que vamos a ver ahora, que es la energía de ionización. Aquí la definición de energía de ionización es la energía es la energía mínima requerida para separar un electrón del estado basal del átomo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo vemos mejor en esta figura? La energía de ionización es la energía que le tengo que entregar a un átomo para arrancarle un electrón. Aquí está en este gráfico. Fíjense, en amarillo, la energía que entrego se la sumo, por ejemplo, a un átomo de nitrógeno. Le saco un electrón, queda negativo, este electrón negativo, y queda el átomo cargado positivamente. Esta energía entonces que tengo que entregar es una energía que aporto al átomo, así que siempre tiene valores positivos. Es una energía de ionización positiva. La entrego, como decíamos en termodinámica, al sistema. ¿Quién es este caso? En este caso el sistema, este átomo. En general las energías de ionización se definen por mol, acá no lo dice, pero es por mol. Entrego 118 kilocalorías, fíjense acá, por mol, a un mol de nitrógeno para arrancarle un electrón. Esas energías de ionización tienen una tendencia periódica. Volvemos a ver nuestra tabla periódica en la que hablamos de la tendencia de los átomos. Fíjense aquí. Este átomo de litio es metálico, un metal. Quiere decir que los metales, ustedes ya lo saben, tienen tendencia a formar cationes. Si tienen tendencia a formar cationes, es lo mismo que decir que su energía de ionización es baja.
En realidad lo que tengo que decir es que es relativamente baja con respecto a otros elementos, porque sacar un electrón del litio para formar un catión es mucho más favorable que sacarla, por ejemplo, al flúor. Me cuesta mucho más trabajo, yo digo trabajo, pero lo que quiero decir es que el requerimiento energético es mucho mayor para arrancar un electrón del flúor. ¿Por qué? Porque es no metálico, no tiene tendencia a formar cationes. Esa tendencia termodinámica de los metales a formar cationes es similar a perder un electrón. Así que aquí tengo que invertir mucha más energía para arrancar ese electrón. No es favorable para nada. En el otro extremo es mucho más favorable, necesito menos energía, siempre necesito energía, pero en la parte de los metales mucho menor que para el caso de los no metales. Y además, otra tendencia me dice que dentro de un mismo grupo, dentro de estos son todos metales, todos energía de ionización relativamente baja. Para todos no necesito invertir demasiada cantidad de energía para arrancar un electrón, porque su tendencia a formar cationes, a perder un electrón, es alta. Pero dentro del mismo grupo hay variación en la energía de ionización, también en forma periódica. ¿Y cómo la veo? Al primero es más pequeño, por lo tanto los electrones están más cerca del núcleo, me cuesta más energía, tengo que invertir más energía de ionización para arrancar un electrón. Así que la energía de ionización del primero es mayor a la del segundo. ¿Por qué? Porque el átomo es más pequeño y los electrones están más cerca, más concentrados de la carga positiva del núcleo y cuesta más arrancarlos. Si lo pienso de otra forma, también puedo decir que todo este grupo, litio, sodio, potasio, rubidio, no está el cesio, que también es del grupo, son todos metales, pero el litio es menos metálico que el potasio. ¿Por qué? Porque la energía de ionización del litio es mayor a la del potasio. ¿Por qué? Porque el radio del litio es menor que la del potasio. Así que estamos relacionando el radio atómico con carácter metálico y con energía de ionización. Lo vemos aquí, el radio atómico aumenta de esta forma, desde los no metales a los metales en un período. Pero la energía de ionización va al revés, es baja en este extremo amarillo y aumenta hacia el rosa. Así que el radio aumenta para un lado, la energía de ionización en sentido contrario. Y si lo veo en un grupo, vamos a ver el grupo, el radio aumenta hacia abajo, pero la energía de ionización aumenta hacia arriba. Así que lo vemos aquí, el radio aumenta así para abajo, la energía de ionización crece hacia arriba. Siempre relacionada con la energía que tengo que invertir para arrancar un electrón, y eso está muy relacionado con el tamaño, con el radio del átomo. Veamos algunos valores de energía de ionización. Recordemos el proceso. La vamos a ver en esta tabla y le vamos a prestar atención a la que dice I1. I por energía de ionización. I1 porque es el primer electrón, el último que arrancamos. O sea, la energía para arrancar el último electrón de la última capa de los átomos. Fíjense las unidades, kilojoule por mol. Entonces, la energía que invierto para arrancar un mol de electrones de un mol de un átomo. Por ejemplo, ¿vemos la del sodio? El sodio es del grupo 1, y es bien metálico, así que es una energía de ionización relativamente baja. Fíjense, 496 kilojoule por mol. Veamos un elemento muy no metálico en el otro extremo, los rosas, el cloro, en el mismo periodo que el sodio. Fíjense, 1251, más que el doble de kilojoule por mol para arrancarle un electrón al cloro y transformarlo en cloro más. Esa energía es tan elevada porque no es favorable arrancarle, si es un no metal, así que no va a tender a formar cationes, sino aniones.